Muy bien, jóvenes. Entonces, la pregunta que me estaban mencionando es con esta, que les aparecía algo así. Está en función de t, y es t menos 3 por 3 elevado a la t al cuadrado. ¿Sí? Bien. Antes de llegar a esto, que lo vamos a dejar en tintero, quiero que miremos qué es con lo que contamos para derivar ahorita. ¿Sí? Nosotros teníamos de que para una función constante, su derivada es 0 para una función donde la variable está elevado a un número, pues su derivada es bajar ese exponente y restarle 1 al exponente. O sea, estas son, por decir algo, nuestros caballitos de batalla. Son las reglas básicas, o por lo menos son las reglas más básicas que nosotros utilizamos para derivar. ¿Sí? Obviamente, esta de aquí abajo tiene una pequeña variación, que es cuando tiene una constante que está multiplicando a su variable. Si hacen la derivada, pues esa constante simple y sencillamente va a multiplicar al proceso de derivación, ¿sí? Nos topamos con esto de acá, ¿ok? Esas son nuestras reglas básicas. Después nos dimos cuenta que, por ejemplo, ustedes tienen una multiplicación de funciones. Utilizamos nuestra regla del producto. ¿Qué quiere esa regla del producto? Bueno, derivaba una, la otra la dejaba sin derivar. Y después derivaba la otra función y las multiplicaba. Y esto era nuestra regla del producto. Después de nuestra regla del producto, nos topamos con una regla del cociente. ¿Verdad? Y de este tipo nosotros ya empezamos a encontrar combinaciones de funciones. ¿Vamos bien ahí, jóvenes? Sí, sí, todo bien. Ok, va. ¿De ahí con qué nos topamos? Bueno, de ahí nos topamos básicamente con la regla de la cadena, donde nosotros decíamos, por ejemplo, que y era una función de u, y decíamos que u es una función de x, entonces mi derivada de y respecto de x es mi derivada de y respecto de u por la derivada de u respecto de x. Y esto se puede extender para cualquier cantidad de variables relacionadas. Y esto es mi regla de la cadena. Y de la regla de la cadena nacía una forma abreviada que se conocía como la regla de la potencia, que nosotros utilizamos bastante. Y estas eran todas las reglas donde nosotros básicamente hacíamos, deshacíamos y combinábamos, ¿verdad? Y a eso nosotros le estamos sumando funciones, dos funciones básicas, que es
una función exponencial. Por ejemplo, si ustedes tienen y es igual a e a la x, la derivada de esto es e a la x, ¿ok? Es una derivada muy sencilla, pero que ustedes pueden venir y pueden darle cambios enormes. Por ejemplo, en el video decían, bueno, digamos que y es igual a e a la u, y ojo, u es una función de x, entonces la derivada de y va a ser igual a e a la u por la derivada de lo que tenemos ahí en el exponente, ¿verdad? En el video lo hacían con manzanitas. Pero la idea es básicamente eso, y con eso nosotros hacemos una cantidad enorme de derivadas también. Y una tercera variante era que ustedes tuvieran y es igual a, qué sé yo, a elevado a la x, y la derivada de esto es a elevado a la x por el logaritmo natural de a. O sea, para cualquier base nos sirve esto. ¿Hay alguna duda acerca de estas tres reglas, jóvenes? Son todas mis funciones exponenciales. Por ahora ninguna. ¿Ok? ¿Por qué hacemos esto? Porque estas son las herramientas con las que nosotros contamos, ¿sí? Si quieren tener a la mano una pequeña lista de estas derivadas, adelante, jóvenes, ¿sí? Son nuestra cajita de herramientas que nosotros tenemos para resolver todo este tipo de derivadas, ¿sí? También teníamos, por ejemplo, si y es igual al logaritmo natural de x, entonces la derivada de esto es igual a 1 sobre x. Una derivada también sencilla. Si y es igual al logaritmo natural de u, su derivada va a ser igual a la derivada de u sobre u. ¿Sí? Y por último, si es una base distinta, qué sé yo, logaritmo base b de x, pues la derivada de eso va a ser igual a 1 sobre el logaritmo natural de b por 1 sobre x, ¿sí? O si ya tuvieran una función, que lo vamos a colocar aquí también, que aquí tengo 1, 2, 3, ¿sí? Si tuvieran una función de u, pues obviamente en lugar de 1 colocan la derivada de u, y estas son las derivadas con las que nosotros trabajamos nuestras funciones logarítmicas, ¿ok? Esto a nosotros nos termina de completar el mapa, nos termina de completar todo lo que nosotros necesitamos para resolver derivadas en general, de funciones polinomiales, de funciones logarítmicas, y el día de hoy vamos a estar jugando con todas y cada una de estas, empezando con, en efecto, la número 5 de su hoja 2. ¿Por qué? Porque este es un ejemplo excelente, es un excelente ejemplo de reglas combinadas, ¿sí? Disculpe, licenciado, y después de eso no podríamos hacer la 7 de la 2. La 7 de la 2, ¿cómo no? Gracias. Ah, perdón, aquí yo estaba colocándole la 10 de la 2, ok, y nos estaban pidiendo primero la 5 de la 2, ¿verdad, jóvenes? Entonces, Sí, así es. ¿les parece si hacemos la 5, la 7 y terminamos con la 10? ¿Ok? Vamos a empezar con la 5. La 5 a nosotros nos dice
3x más 2 al cubo por el logaritmo base 10 de 3x más 2. Licenciado, se trabó, creo yo, o su audio se descompuso, no escuchamos nada. Ok, permítanme. ¿Me escuchan ahí? Sí puedo escucharlo, solo que ya no sé, como que se quedó congelada la imagen, la Ya, presentación. ya, lo escucho, lo escucho. Ok, esperemos un ratito. Voy a proyectar acá nuevamente. Ahora sí, Y ya. vamos a colocar la número 5. Y es igual a 3x más 2 al cubo por el logaritmo, y ojo, este es un logaritmo base 10 de 3x más 2. Vaya, joder, miren nada más con qué belleza nos topamos acá. En primer lugar, aquí ustedes tienen que ver de que tienen un producto. ¿Un producto de qué? De 3x más 2 al cubo por el logaritmo de 3x más 2, ¿verdad? A ver, este llamémosle f y este llamémosle g. Para hacer la derivada de esto, ¿ok? Entonces, ¿con qué nos vamos a topar? Nos vamos a topar porque tengo que aplicar una regla del producto, ¿sí? Que eso me dice de que mi derivada ahí va a ser la derivada del primero por el segundo más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Vamos bien ahí? Además, para derivar f, yo tengo que utilizar mi regla de la potencia, ¿sí? Y para derivar g, tengo que utilizar básicamente mi regla de la cadena, donde ustedes van a tener un logaritmo base b de u y su derivada va a ser logaritmo natural, perdón, voy a borrar eso de ahí, va a ser 1 sobre el logaritmo natural de b, que en este caso es 10, por la derivada de lo que está dentro del paréntesis sobre lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Ok, entonces aquí tenemos bastantes cosas que tenemos que preparar nosotros, ¿sí? Obviamente necesitamos primero en nuestro mapa la regla del producto, ¿ok? Lo que estamos diciendo aquí es de que mi derivada de esto va a ser la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la segunda función, perdón, la primera función sin derivar por la segunda derivada. O sea, necesitamos juntar cada uno de esos factores, ¿sí? Obviamente ustedes tienen f de x, en este caso, que sería igual a 3x más 2 elevado, a ver, solo 3x más 2 elevado al cubo, a ver, jóvenes, ¿cuál es la derivada de esta función de acá? Sería 3 multiplicado por 3x más 2 elevado al cuadrado. ¿Y qué le hace falta? De ahí tenemos que derivarlo del centro, si no mal recuerdo. Muy bien, y la derivada de lo que está aquí en el centro es, otra vez, 3. Así es, 3. ¿Ok? Entonces, la derivada de esto es 3. ¿Se dan cuenta? Tengo dos 3 que están multiplicando, o sea, ya escribirlo de una forma simplificada. 9 por 3x más 2
al cuadrado. ¿Vamos bien ahí, jóvenes? Ya con esto tenemos f' y tenemos f. Sí, vamos, excelente. Ok, va. Ahora miremos g. ¿Sí? En este caso g, ¿qué es? Es el logaritmo de 3x más 2. ¿Sí? Pero se dan cuenta, este logaritmo no es un logaritmo natural, sino que es un logaritmo base 10. ¿Sí? Obviamente no aparece el 10, pero ustedes saben, a momento, ojo, no es un logaritmo natural, es base 10. Y por ser base 10, ustedes a la hora de derivar, ¿qué es lo que tienen que hacer, jóvenes? Bueno, la derivada de esto va a ser ¿qué? Vamos a utilizar esto de acá, miren, jóvenes. El logaritmo natural, o sea, 1 sobre el logaritmo natural de la base, que es el logaritmo que es 10. ¿Sí? Y esto por la derivada de lo que está aquí adentro. ¿Cuál es la derivada de 3x más 2? 3. Ok, 3 dividido 3x más 2. O sea, esto lo volvemos a copiar acá. Eso es ¿Por, mi por qué g', o sea, pusimos ya te... ¿Ah? por qué pusimos el 3x más 2? Disculpe. Porque es la derivada de un logaritmo, ¿sí? Miren esto de acá. La derivada de un logaritmo natural, Ah, ya lo guaché. ¿ok? Es esto de acá. La derivada arriba y su normal abajo. Gracias. Así es. Ojo, del logaritmo natural. Cuando es de base distinta, que es el caso de esto, o sea, en este caso era una base 10, tienen que multiplicar 1 sobre el logaritmo natural. Y obviamente aquí ya no colocamos la de u, pero si quieren la colocamos. Digamos que tienen y es igual al logaritmo de cualquier base de u. Entonces, su derivada va a ser 1 sobre el logaritmo natural de b por la derivada de u sobre u. ¿Estamos bien con eso? Nítido. Ok, entonces estos son como que todos los elementos que yo necesito para hacer esta derivada, ¿verdad, jóvenes? Y se dan cuenta, lo bonito de este problema es de que ¿qué estamos mezclando ya? Estamos mezclando regla del producto, regla de la potencia, estamos mezclando logaritmos y logaritmos de bases distintas a e, ¿sí? La derivada de todo esto, mi derivada va a ser igual a ¿qué? Bueno, la primera derivada de f, que es 9 por 3x más 2 al cuadrado, ¿sí? Por g sin derivar, o sea, por el logaritmo de 3x más 2, más f sin derivar, que sería este, 3x más 2 al cubo, y esto por g derivado, que ya sería el número 4, que es 1 sobre el logaritmo natural de 10, por 3 sobre 3x más 2. ¿Ok? Aquí ustedes ya derivaron. ¿Hay alguna duda acerca de eso? Por ahora no. ¿Estamos bien, jóvenes? Ahora, ¿podemos simplificar esto? Sí, sí podemos simplificar algunas cosas. Como por ejemplo, ¿se dan cuenta? Aquí tengo 3x más 2 al cubo y aquí tengo 3x más 2 en el denominador, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede?
este se puede eliminar y este me queda como un 3x más 2 al cuadrado. O sea, esto es lo mismo que 9 por 3x más 2. Aquí solo estamos, ojo, solo estamos simplificando. A ver, ¿alguna otra forma que se les ocurra para simplificar esto que tenemos acá, jóvenes? Licenciado, ¿Sí? es en sí después del 3 por 3x más 2. Marcela, disculpe, se escuchó cortada su pregunta. ¿Le molestaría repetirla, por favor? Después de la suma, Ujú. está bien si puse 3 por 3x más 2 al cuadrado partido logaritmo de 10. Está bien, está bien, está bien. Solo ordenaron los factores, pero Gracias. quiero traer a su atención una cosa. ¿Se dan cuenta? Nosotros aquí tenemos un factor común. 3x más 2 al cuadrado, 3x más 2 al cuadrado, y tenemos 3 incluso. O sea, nosotros podemos venir y sacarlo como un factor común, 3 por 3x más 2 al cuadrado. Y a ustedes adentro les va a quedar, ¿qué? Les va a quedar 3 por el logaritmo de 3x más 2 más 1 sobre el logaritmo natural de 10. ¿Sí? Esto ya es pura álgebra, jóvenes. Pero se dan cuenta, yo puedo extraer un factor común y mi respuesta cada vez se está haciendo más pequeña. Más simple. O sea, ese es el objetivo de básicamente simplificar. ¿Sí? Pero ¿hasta qué punto va a necesitarse que lo reduzcamos, licenciado? Porque, por ejemplo, yo no le saqué factor común a eso. Ok. A mí ahorita me interesan que ustedes puedan derivar. ¿Sí? O sea, llegaron a este punto de acá, estamos muy bien. ¿Sí? Pero, ¿para qué menciono esto, jóvenes? Es para que ustedes puedan reconocer que este es muchas veces el punto de partida para alguna simplificación. ¿Y qué es lo que me interesa? Que puedan ver que esto que tenemos acá en negro es lo mismo que tenemos aquí en rojo. Ya esto simplificado, ¿sí? Ahora, ojo con una cosa, ¿sí? Hasta acá, digamos, hasta llegar al factor común que tenemos acá, ¿sí? Esto de acá y esto de acá es puro propio de mate, ¿verdad, jóvenes? Nosotros por tiempo muchas veces lo único que les vamos a pedir es lo que tengo como respuesta en negro, ¿de acuerdo? Pero es bueno que tengan en mente de que a veces en literatura, en libros, sus respuestas ustedes ya las encuentran de la forma más simplificada posible. Entonces, es bueno que sepan reconocer cómo llegamos de un lugar a otro. Aquí, en algunos ejercicios, vamos a estar simplificando para que miren básicamente que las simplificaciones se resumen a fracciones algebraicas, a factor común y a ordenar términos, ¿sí? Bien, esta fue la número 5. ¿Hay alguna duda con la número 5? Por ahora no, pero si podríamos ir con la número 7, muy bueno. No, no, sí. Vamos a hacer ese recorridito, ¿sí? 5, de ahí vamos a hacer la 7 y por último vamos a hacer la 10, ¿sí?
Entonces, para responder a la otra duda que tenían, vamos a hacer la número 7. ¿Sí? Y igual como hicimos la anterior, ¿de acuerdo, jóvenes? A ver, tengo es logaritmo natural de 1 más t sobre 1 menos t. Ok, esa es la 7. Si era y es igual al logaritmo natural de 1 más t sobre 1 menos t. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? ¿Sí? Si nos vamos a nuestro catálogo, pues yo les recomendaría utilizar esta de acá, logaritmo natural de una función, ¿sí? Y les recomendaría utilizar también una regla del cociente. Esas dos. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, tengo logaritmo natural, o sea, ¿qué utilizar? Utilizaría la de y es igual al logaritmo natural de u, que su derivada, ¿qué era? Era la derivada de u respecto de u, dividido u, ¿sí? Y para resolver, en este caso, u es igual a f de x sobre g de x, ¿se dan cuenta? Tengo una división, o sea, tengo que usar una regla del cociente. O sea que mi derivada de u va a ser la derivada de f por g menos f por la derivada de g dividido g al cuadrado. O sea, voy a utilizar esto y esto. ¿Estamos bien con eso? Sí. Va. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Entonces, igual que la vez pasada, nos vamos a ir por partes, ¿sí? Vamos a decir que esto es u. Entonces, u es igual a 1 más t dividido 1 menos t. La derivada de u sería utilizar una regla del cociente, o sea, derivar esto de acá, la derivada de 1 más t, en este caso es 1, por el denominador sin derivar, o sea, 1 menos t, menos el numerador sin derivar, que en este caso es 1 más t, por la derivada del denominador, que en este caso, ¿qué sería, jóvenes? La derivada de 1 menos t. Menos 1. Muy bien. Menos 1. Y todo esto dividido 1 menos t al cuadrado. Ahora, ¿se dan cuenta? A ver, jóvenes, ustedes mismos me van a decir, ¿será fácil simplificar lo que tiene esto en el numerador, sí o no? Sí. Sí. Muy bien, Bruno. Sí es sencillo. Entonces, hagámoslo, jóvenes, porque después en la operación eso a nosotros nos va a representar una buena de trabajo que ya no tenemos que hacer. O sea, esto me queda a mí 1 menos t menos 1 más t por menos 1, y todo esto dividido 1 menos t, todo elevado al cuadrado. Tengo que tener 1 menos t menos, ahora miren, este menos 1 va a cambiar el signo de acá, menos 1 menos t dividido 1 menos t al cuadrado. Y después de hacer esto, a mí me queda 1 menos t más 1 más t dividido 1 menos t al cuadrado. Y operar esto, ¿qué es lo que sucede? Bueno, el menos t se da con más t y arriba me queda 2 sobre
1 menos t al cuadrado. ¿Sí? Esto es lo que me va a servir a mí. ¿Y me va a servir cómo? Bueno, pues me va a servir con esto que tengo yo aquí arriba. Miren, jóvenes. Porque ya la derivada de esta función va a ser igual a esto que tuvimos nosotros acá, que es la derivada de lo que está en el logaritmo, adentro del logaritmo natural, o sea, 2 sobre 1 menos t al cuadrado. Y todo esto está dividido dentro de ¿qué? Pues lo que está dentro de este paréntesis, que es 1 más t sobre 1 menos t. Dudas acerca de esto. Aquí nosotros ya derivamos. ¿Ok? Dudas acerca de lo que hicimos ahí. La respuesta final es la derivada de y. Sí, porque estamos hablando en logaritmo, cierto, cierto. ¿Ok? Esto es la derivada de u y esto es u. ¿Sí? O sea, ustedes lo que hicieron ahorita fue colocar esto de acá. ¿Vamos bien con eso? Ahora, ¿por qué no va a ser esto una respuesta final? Pues básicamente porque tenemos una fracción, donde tenemos fracción en el numerador, fracción en el denominador. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, a ver, jóvenes, ¿qué harían para simplificar esto que tenemos acá? ¿Qué harían para simplificar eso? Medios. Muy bien, ¿ok? La famosa ley del sándwich, ¿verdad? Diciéndolo así en lenguaje coloquial. Este por este y este por este. Y el resultado sería 2 por 1 menos t dividido 1 menos t al cuadrado por 1 más t. ¿Pero qué ganamos al hacer esto? ¿Se dan cuenta? ¿Será que yo puedo simplificar algo aquí? Sí, borrar el 1 menos t con el de abajo. Muy bien, ¿ok? Yo puedo simplificar este con este. Y miren nada más cómo va tomando ya forma nuestra respuesta. 1 menos t por 1 más t. A ver, jóvenes, ¿será que se puede hacer algo más sencillo todavía con esto? Sí, el denominador colocarlo como 1 menos t al cuadrado. Perfecto, ¿sí? ¿Y cómo nos queda? Bueno, 2 sobre 1 menos t al cuadrado. Y esa es su derivada. Miren qué belleza. La derivada del logaritmo natural de 1 más t sobre 1 menos t es 2 sobre 1 menos t al cuadrado. Fin de la historia. Y si nos damos cuenta, imagínense qué tamaño de operación nos hubiera quedado si no hubiéramos simplificado esto que teníamos acá y si no hubiéramos simplificado esto que teníamos acá. La respuesta era mucho más sencilla. Y aquí ustedes ya pueden hacer y deshacer. Por ejemplo, yo les podría decir, bueno, entonces denme la primera derivada evaluada para, qué sé yo, 3. Bueno, es más fácil venir a esto y decir, bueno, esto es igual a 2 sobre 1 menos 3 al cuadrado. 2 sobre 1 menos 9. 2 sobre menos 8. Y menos un cuarto. Y ahí estamos. ¿Sí? ¿Dudas acerca de esto, jóvenes? Esa fue la número 7. Pero ¿se dan cuenta? ¿Qué es lo que ya estamos haciendo? Ahorita estamos en las reglas básicas. Estamos tomando nuestras reglas del producto, del cociente, de la potencia y estamos juntándolo todo. Pues ya en este tipo de operaciones.
¿Dudas? ¿Vamos bien ahí? Por ahora sí. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Entonces, no, Jennifer, porque aquí ya simplificamos, se da cuenta, porque 1 menos t por 1 más t es 1 menos t al cuadrado. Es exactamente, por eso ahí solo me afecta al 3. Muy bien. Entonces, pues vámonos a la 10. Vámonos a la 10. Y quiero que se tomen ya, después de haber hecho esto, de haber hecho este pequeño, por así decirlo, punto de preparación con esos dos, quiero que hagan la 10, jóvenes. Quiero que se tomen un ratito y que hagan la 10. Pero hagan exactamente como lo estuvimos manejando ahorita. ¿A qué me refiero? Miren el problema e identifiquen de sus reglas qué regla es conveniente utilizar, ¿sí? Ojo, aquí no la colocamos, pero esta también se puede escribir. Y es igual a la u y la derivada va a ser a la u por el logaritmo natural de a. Por la derivada de u. ¿Sí? Bien. Entonces, miren esta de acá. Tómense un segundito. Planteenlas y qué reglas van a utilizar. Miren qué elementos necesitan para esas reglas y después ya hagan la operación. ¿Ok? Entonces, trabajemos en eso un par de minutitos y me dicen cómo les va. ¿Ok? Adelante.
Muy bien, jóvenes, veo que algunos ya van finalizando, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo nos fue. A ver, ¿cómo les fue con este, jóvenes? ¿Cómo lo sintieron? ¿Qué reglas? Primero, ¿qué reglas utilizarían para responderlo? Sin pena, jóvenes. ¿Qué reglas identifican ahí que tienen que utilizar ustedes para derivarlo? Derivada del producto, creo que se llama. Ok, la regla del producto, vamos bien con esa. Definitivamente. Y después tienen una de una función exponencial, ¿verdad, jóvenes? A ver, vamos a irnos por partes. Primero, tenemos que tener nuestra regla del producto. Si yo digo que esto es f y si yo digo que esto es g, entonces en mi regla del producto, en este caso, mi derivada de v va a ser igual a la derivada de f por g más f por la derivada de g. ¿Sí? Y aquí ustedes tienen una que es de este tipo. Si es una función exponencial con una base distinta de e, o sea, tienen a elevada a la u, en este caso g de x es a elevada a la u, entonces la derivada de g va a ser igual a siempre a la u por la derivada de u por el logaritmo natural de a. ¿Por qué? Porque a es una base distinta de e. ¿Sí? Entonces ustedes van a utilizar estas dos para realizar esta derivada. Entonces vayamos sacando cada uno de nuestros componentes. En primer lugar, f en este caso sería t menos 3. Y la derivada de esto es muy sencilla, porque solamente es 1, ¿verdad, jóvenes? Simple y sencillamente es 1. La derivada de t menos 3 es 1. Ahora, si venimos y decimos que g de x es igual a 3 elevado a la t al cuadrado, nos topamos precisamente con que aquí t al cuadrado es igual a u, ¿sí? Entonces vamos a utilizar esta de acá y la vamos a utilizar como un mapa, ¿sí? La derivada de esta función va a ser que a la u, o sea, copio todo esto de acá, que sería 3 elevado a la t al cuadrado por la derivada de u. La derivada de t al cuadrado, ¿qué es, jóvenes? ¿Cuál es la derivada de t al cuadrado? A ver, ¿alguien? Sencillo, la derivada de t al cuadrado es 2t. Perfecto. Esto yo lo multiplico por 2t. Y esto por el logaritmo natural de la base, que en este caso es 3. Esa es la primera derivada de g. Miren nada más, sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? O sea, resumiendo eso, aquí ustedes tienen a la u por la derivada de u, y esto es el logaritmo natural de a, ¿sí? Y lo están multiplicando. Es todo lo que nosotros hicimos en este mapa. Ya con esto tenemos todo lo que necesitamos para encontrar la derivada de b. ¿Sí? Que es que la derivada de f, o sea, esta de acá, por g sin derivar, o sea, elevado a la t al cuadrado.
¿sí? Más f sin derivar, o sea, t menos 3, por la derivada de g, que es esto que tenemos acá, que sería 3 elevado a la t al cuadrado por 2t por el logaritmo natural de 3. ¿Vamos bien ahí, jóvenes? Ahí eso ya está derivado, ¿sí? ¿Qué es lo que lo colocamos acá? La derivada de f por g sin derivar más f y todo esto de acá, que ¿qué era? La derivada de g. Lo voy a reescribir. 3t al cuadrado, perdón, voy a borrar eso de ahí. Ahora sí. 3 elevado a la t al cuadrado más, y voy a hacer un movimiento acá, ¿sí? 3 elevado a la t al cuadrado por 2t por t menos 3 por el logaritmo natural de 3. A ver, jóvenes, ¿qué se les ocurre para simplificar esto? ¿Alguna idea? Sumar el 3 a la t al cuadrado. No se puede. No, en No, este ¿verdad? caso. Pero, ¿qué identifican en ambas partes de la suma? ¿Será que hay algún elemento en común? 3t al cuadrado, ¿no? Muy bien. 3 elevado al t al cuadrado. Sí, tal como nos dice Luisa, es un factor común. 3 elevado a la t al cuadrado por 1 más 2t por t menos 3 por el logaritmo natural de 3, ¿sí? Y de hecho, si ustedes quieren, pueden operar esto de acá. Sí, Luisa hizo eso en la respuesta que nos puso en el chat y está bien. Y el resultado sería 3 elevado a la t al cuadrado por 1 más 2t al cuadrado menos 6t por el logaritmo natural de 3. Y eso es su derivada de esa función que tenían ustedes ahí. ¿Hay alguna duda con esta en particular, jóvenes? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? Esta fue la número 10. Y aquí se dan cuenta, en toda la clase que hemos estado haciendo, hemos estado utilizando reglas combinadas. Regla del producto, regla del cociente, hemos estado utilizando funciones exponenciales, funciones logarítmicas, funciones exponenciales con distinta base de e, funciones logarítmicas con distinta base de e también. Y hemos hecho estos problemas de acá, que esto ya a nosotros nos, pues básicamente nos junta todo el panorama de lo que son este tipo de funciones. Hasta aquí entra en su evaluación parcial de la semana entrante. ¿Ok? Hasta esto que hemos visto el día de hoy. ¿Hay alguna duda acerca de esto? Ahorita lo revisamos, Jennifer, permítame.
Ah, ok. La 8. Miren lo que vamos a hacer con eso. Y vamos a hacer vamos a hacer dos ejemplos para desambiguar esa en particular, ¿sí? Y ustedes me van a decir después cómo la contestamos. Una duda, ¿esa cuál es? Esta no es ninguna. Esta solo es para que miremos un par de cosas. Ok. Bien, jóvenes. Y vamos a hacer un pequeño movimiento acá. Ahí está. Va. Quiero que se tomen un minutito. Quiero que se tomen un minutito y que deriven esta pequeña operación que yo les coloqué acá. ¿Sí? Cada una es un caso distinto. Un minutito, derívenla y me dicen cuánto les da. Ingeniero, una consulta. Dice que yo el día martes que estaba entregando las dos hojas estas, me topé con un documento que decía ejercicios previos a la prueba sumativa 2. ¿Esos los vamos a tener que entregar así para empezar a adelantarlos o solo va a ser como para un repaso? Esos los tenemos que entregar, ¿ok? Ahorita les digo cuáles. Esto aparece acá. Sí, pero estos aparecen hasta la semana entrante, los ejercicios de preparación para la segunda prueba sumativa, ¿sí? Ya, ok. Y los puedo, no hay problema si los puedo empezar y ya es para que me quede más tiempo y por si me No, genera sí, una duda. jóvenes, empiecen a trabajar en ellos, ¿sí? Empiecen a trabajar en ellos. ¿Hasta dónde tendrían que llegar? Tendrían que llegar hasta el inciso 8, ¿sí? 9, 10, 11 y 12, eso no entra en nuestra prueba sumativa, pero por lo menos del 1 al 8, jóvenes, empiecen a hacerlo, ¿de acuerdo? Empiecen a hacerlo, sería para entregar para el día del examen, o sea, jueves, pero el martes, este martes que viene, vamos a estar resolviendo dudas acerca de cómo realizarlo, ¿ok? Por lo menos ahí ya nosotros estamos mezclando todo de todo, ¿sí? En cuanto a contenido, ¿verdad, jóvenes? Entonces, aprovechen. ¿Sí? Eso no les aparece en esta semana de contenido del curso, sino que les aparece en la semana entrante. Pero mi recomendación es de que sí, empiecen a hacerlos de una vez, jóvenes. Está bien. De hecho, está re bien. Sí hay espacio para subirlo, pero ustedes lo estarían subiendo para el jueves de la semana entrante. Pero como les menciono, si tienen dudas, tráiganlas el martes. El martes las vamos a estar resolviendo. Carlos, se llama ejercicios de preparación para la segunda prueba sumativa, ¿sí?
les aparece en la semana entrante, pero empiecen a hacerlo desde ahorita y gracias por la observación, Javier, ¿sí? Sí les va a servir un montón. Eso sí se los recomiendo para que lo utilicen como práctica. Bien, entonces, ¿alguna duda acerca de eso? Solo la primera E no sé cómo derivarla. Ok, va. Entonces, miren, jóvenes. ¿Con qué nos topamos? Topamos con 3 casos distintos. Miren nada más. Este lo voy a llamar 1, este le voy a llamar 2 y este le voy a llamar 3. ¿Sí? El caso 1, ustedes lo que tienen es y igual a e a la u. ¿Y cómo derivamos esto? Pues su derivada es e a la u por la derivada de u. ¿Sí? Segundo caso. Algo más sencillo, y es igual a x a la n. Entonces la derivada de eso va a ser n por x a la n menos 1. Y el tercer caso, a ver, ¿cuál sería el tercer caso, jóvenes? E a la 7. ¿Cuál sería ese caso? Sería igual E a la 7, ¿no? E a la 7, O sea, ojo, es E igual a a la E 7. elevada a X. O sea, sería E elevada a la X es igual a E elevada a la X. Pero, ojo, aquí ustedes no tienen x. Y este es un típico, eso lo encuentran en los libros, tal vez lo encuentren en algún ejercicio que nos topemos acá. Este es un típico caso de y igual a una constante. Y la derivada de una constante es 0. Porque si se dan cuenta, aquí en el exponente yo no tengo variable. Entonces, introducen ustedes e a la 7 en su calculadora, o 2 a la 5, o 3 a la 24, y el resultado que va a ser otro número, ¿verdad? Pero la derivada de un número, ¿qué es? 0. 0. Muy bien, jóvenes. Entonces, cuidado con eso, mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque nosotros miramos e inmediatamente estamos pensando, bueno, la derivada de e es el mismo e elevado a la función, pero cuidado. Si no hay una variable en ese exponente, e elevado a un número va a ser otro número, ¿sí? Y eso es, la derivada de eso me da 0. Y se amarra mucho con la pregunta que nos estaba haciendo Jennifer de la número 8 de la primera hoja, que ahorita la vamos a hacer también. Pero miren esto. Entonces, mi derivada va a ser que e a la u por u', o sea, e a la 2x más 1. Y la derivada de 2x más 1 es 2. Más la derivada de x a la 7, 7x a la 6. Y obviamente la derivada de e a la 7 sería 0. Y por eso ya ni siquiera lo colocamos. ¿Dudas acerca de esto? No. Ok. Ahora esperemos un poquito que el PowerPoint, por lo visto, ahí estamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Pues hagamos la número 8. La número 8, ¿qué es? Solo que creo que ya no está presentando, licenciado. Voy a ver, jóvenes, sí, es que se fue. Ahorita comparto. Bien, nuevamente, ¿ya podemos ver aquí? Sí, ahora ya. Va, entonces, la número 8 que nos estaban mencionando, ¿qué era? X elevado al logaritmo natural de 2. Pasa lo mismo, ¿sí? Y es igual a x elevado al logaritmo natural de 2. Pero el logaritmo natural de 2 es un número. ¿Qué vamos a utilizar acá? Bueno, la derivada de esto va a ser, ojo, aquí ustedes lo que tienen es y es igual a x elevado a la n. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural es un número.
¿Sí? Logaritmo natural de 2. Ahora, sería muy diferente si fuera logaritmo natural de 2x, ¿verdad, jóvenes? ¿Sí identificamos la diferencia? ¿Estamos bien? La derivada de esto sería igual a bajar el logaritmo natural de 2 por x elevado al logaritmo natural de 2 menos 1. Fin de la historia. Eso es todo. Si hubiera sido x al cuadrado, su derivada sería igual a 2x, ¿verdad? Ojo, aquí sí tenemos una base que es una variable. ¿Ok? Ahí sí no. ¿Qué si hubiera sido 0, jóvenes? ¿Qué si hubiera sido 0? Imagínense, yo les doy y igual a 2 elevado a la 15. ¿Se dan cuenta? No hay variable aquí, no hay variable acá. Entonces mi derivada es 0. ¿Por qué? Porque esto es una constante, es un número. ¿Sí? ¿Vamos bien con eso? Bien, entonces, jóvenes, hasta aquí les entra en su evaluación parcial. Pueden empezar a hacer los ejercicios de preparación para la segunda evaluación y traer dudas de ellos y los vamos a resolver el día martes en un espacio. Para el día martes yo necesito que ustedes vean el contenido de esta semana, de lo que aparece aquí. Antes de entrar, quiero que vean los 4 videos que son de derivación implícita y derivación logarítmica. ¿Sí? Ahorita vamos a explicar un poco qué es la derivación implícita para que sepan a qué se están introduciendo. Es una técnica de derivación, no entra en su parcial, pero quiero que lo miren para la semana entrante. ¿Sí? O sea, para el martes quiero que miren esos 4 videos que aparecen en su portal, el contenido de esta semana, que son de derivación implícita. ¿Sí? Esos 4 videos, jóvenes, es muy importante que los miren. ¿Qué es la derivación implícita? Esto es como una introducción al tema para que sepamos qué es lo que vamos a ver en esos 4 videos. ¿De acuerdo? La derivación implícita, quiero que miren la diferencia entre algo implícito y algo explícito. ¿Qué es algo explícito, jóvenes, para ustedes? ¿Qué es algo explícito? Algo fuerte, material para no gente sensible. ¿Por qué? Porque muestra las cosas tal como son, ¿sí? Es algo explícito, es algo que no necesita explicación, ¿sí? O sea, es algo que está ahí. Entonces, algo explícito, ¿a qué nos referimos? Aquí algo explícito es, por ejemplo, ¿se dan cuenta? Decir y es igual a 2x más 7, ¿sí?
derivar esto es, ustedes ya saben que van a derivar, o sea, es la derivada de y respecto de x. Entonces van a derivar esto respecto de x y el resultado va a ser 2, ¿sí? O sea, está más que claro que y es función de x, ¿de acuerdo? No es algo explícito, está puesto ahí, y es función de x. Ahora, ¿qué es algo implícito? Algo que no queda claro. O mejor dicho, sí queda claro, pero no queda despejado como esto de acá. ¿Sí? Esto no está despejado. Ustedes en derivación implícita se pueden topar, por ejemplo, ¿ven la diferencia entre una función y otra, jóvenes? ¿Ven la diferencia? ¿Vamos bien ahí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para derivar esta función y no andar despejando? ¿Sí? Existe algo que se conoce como derivación implícita, y la derivación implícita viene a tratar esto como que si fuera una regla del producto, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Quiero encontrar la derivada de y respecto de x con esto que tengo acá. Entonces empiezo a tratar esto como que si fuera, esto es f y esto es g, ¿sí? Y la derivada de y de una multiplicación f y g sería f' por g más f por g', ¿sí? ¿Cómo lo voy a trasladar acá? Eso quiere decir de que si yo lo trato como una regla del producto, yo voy a derivar respecto de x a x, lo voy a multiplicar por g sin derivar, o sea, en este caso, y al cuadrado, más, ahora voy a derivar, o mejor dicho, voy a dejar x, y voy a derivar respecto de x a y cuadrado, y la derivada respecto de x de 1. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Se dan cuenta? En la derivación implícita yo tengo que venir y tratar todo como algo que tenga que derivar. Esa es la operación que yo coloco aquí al colocar la derivada respecto de x, ¿sí? A ver, jóvenes, ¿cuál es la derivada de x? Alguien que me quiera decir, ¿la derivada de x qué es? 1. 1, muy bien. ¿Ok? Entonces, esto de acá es 1. Y este, como no lo derivé, el y cuadrado me queda por y cuadrado. Más x, aquí yo no lo estoy derivando, solo está multiplicando. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar todo esto, la derivada de x para y cuadrado. Pero y cuadrado, ¿qué sucede? No tiene un x, pero es otra variable. Entonces, ¿qué hago? Lo derivo. 2y y lo multiplico por la derivada de y respecto de x. ¿De dónde nació esto? De una regla de la cadena. ¿Sí? Ustedes tienen u al cuadrado y lo van a derivar. Digamos, por ejemplo, tienen ustedes que y es igual a u al cuadrado. Entonces su derivada va a ser 2u por la derivada de u respecto de x. Es exactamente lo mismo que nosotros hicimos acá. Y la derivada de x de un número constante, esto es 0. Va. Esto es una derivación implícita. ¿Y ustedes qué estaban buscando? Estaban buscando la derivada de y respecto de x. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que despejar. X por 2y por la derivada de y respecto de x
es igual a menos y cuadrado. Y mi derivada de y respecto de x, estos dos yo los voy a pasar a dividir, es igual a menos y cuadrado partido x por 2y. Yo esto lo puedo simplificar. Y me queda menos y partido 2x. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? La derivación implícita es otro universo en nuestro catálogo de formas de derivar. ¿Sí? ¿Qué les recomiendo? Miren los 4 videos que están en el portal. ¿Sí? Esto que hicimos fue una derivación implícita. Ya el día martes vamos a hacer una pequeña disección de lo que es una derivación implícita y se van a dar cuenta que no es algo complicado. Tan solo tenemos que ser ordenados y tenemos que tener claro qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. ¿Ok? No entre en su parcial, pero este va a ser el tema central del día martes. ¿Alguna duda acerca de esto? Jóvenes, ¿alguna duda? No, licenciado. Ok. Bien, jóvenes, entonces ya sabemos para el próximo martes qué tenemos que hacer. Primero, empezar a hacer los ejercicios de preparación para su evaluación parcial. ¿Sí? Hasta el número 8 inclusivo. ¿Sí? Y segundo, ver los 4 videos que aparecen en esta semana para derivación implícita y derivación logarítmica. No son complicados, pero vamos a abordarlos el martes en la clase. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Se recuerdan, por favor, que su corto de derivadas exponenciales y logarítmicas va a estar activo todavía el día de hoy, todo el día. Tienen cualquier cantidad de intentos para hacerlos. ¿Sí? Lo que me interesa es de que estén tranquilos con este tipo de derivadas. Tienen todo el día para hacerlo. No dejen que les agarre el tiempo si no lo han hecho. O sea, al principio de la clase solo lo habían hecho 20. Esperemos completarlos todos. Y cualquier duda, estamos en comunicación. ¿Ok? Si no hay alguna otra duda, nos podemos retirar. Les deseo un muy feliz día, jóvenes, que estén bien. Se recuerdan, mañana tenemos laboratorio. Aprovechémoslo, ¿sí? Ya saben, cualquier cosa, me escriben y con gusto lo miramos, ¿de acuerdo? Bien, nos vemos el martes. Ingeniero, perdone. Sí. Usted no ha subido notas de laboratorios, ¿verdad? No, estamos como por el laboratorio 4, creo yo, pero ya tengo las notas, Iván me las pasó. Ahí sí, eso sí ha sido completamente por mi lado que no he subido esas, pero yo las voy a subir, jóvenes, no tengan pena. Y si quieren, el martes platicamos ya cómo vamos con la zona también, ¿de acuerdo? Está bien, muchas gracias. Vaya, jóvenes, está bien, se me cuidan un montón, que estén bien y cualquier duda, estamos platicando, ¿de acuerdo? Bien. Feliz día, voy a detener la grabación ahorita y nos vemos el próximo martes.